Me parece haber entendido su disertación que, bueno, que teníamos que dar... ¿Eh? Sí, gracias. No, es que no soy periodista, ¿sabes? Y que, bueno, como que teníamos que dar las cosas, las ayudas, sin pretender, no sé si he entendido bien, que nos dieran ellos algo a cambio. Yo pregunto, ¿por qué se nos incendian los montes? ¿Que no se limpian? ¿Es que no hay gente para limpiarlos? Por ejemplo, los ríos, sucede lo mismo. Y yo que la gente está por ahí, paseando. ¿Eh? Otra vez. Bueno, perdón. ¿Eh? ¿Y qué ocurre con eso? Vamos a ver. Primero el planteamiento teórico. Si nosotros recibimos en contraprestación a lo que damos, probablemente nos tengamos que bajar el sueldo y las pensiones de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo globalizado, en el que las relaciones son las que son. Entonces, el principio de gratuidad yo lo sitúo ahí. Luego entramos ya en las cuestiones, ¿qué hacemos con la renta de garantía de ingresos? Por ejemplo, genera grandes ventajas y también inconvenientes. Un debate, por ejemplo, es hasta qué punto cualquier tipo de pensión desincentiva posibilidades de empleo. Pero es que tenemos un empleo en el que en Vitoria están pidiendo 3 idiomas para un puesto de trabajo y no estamos dispuestos a pagar más de 1.000 euros al mes. Entonces, en esas circunstancias, ¿qué es lo que ocurre? Que nos encontramos en una sociedad en la que, siguiendo su argumento, podríamos forzar a las personas a trabajar, tendríamos que pagar unos sueldos de 800, 900 euros, probablemente convertiríamos lo que ahora es ayuda en lo que es trabajo. De esa manera activamos a unas personas en una serie de líneas de trabajo, pero entonces, ¿qué ocurre? Que todos los que están trabajando en el ámbito de lo privado empezarían a montar también otros líos distintos. ¿Por qué? Porque en el ámbito de lo privado los sueldos están bajando de una manera impresionante. Entonces, el problema es cuál es el punto de equilibrio. Y ahí aparece otro elemento que yo no he citado, porque no lo he citado, sin más, que tiene que ver con el reparto de la riqueza. Y que tiene que ver, porque nos preocupan mucho las ayudas, pero a mí me han preguntado esta semana 2 veces si la factura la queremos con IVA o sin IVA. Claro, si no pagamos impuestos y tenemos un fraude fiscal en torno a los 80.000 millones de euros año, lógicamente no vamos a poder pagar ni las pensiones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Automáticamente giramos el tiro y decimos, ¿dónde está la gente que está viviendo de las ayudas? Estamos viviendo de las ayudas todos, en distintas circunstancias, dependiendo de cuál sea la situación de cada uno. De la situación de cada uno. Si hemos tenido algún familiar hospitalizado con una enfermedad grave, en Estados Unidos se nos hubiese muerto. ¿Por qué? Porque no podemos pagar el hospital y punto pelota. Aquí eso lo cubrimos. Cuando llegamos a los 65 años podemos discutir si tenemos más o menos pensión, pero tenemos una pensión. Cuando nos quedamos sin empleo tenemos un seguro de desempleo. Cuando la gente no tiene ningún recurso tenemos una renta de garantía de ingresos. Tenemos que entender las cosas desde ahí. Si activamos el empleo como algo que potencia y que aumenta y que trabaja en la línea de la dignidad de las personas, completamente de acuerdo con el argumento. Pero si lo que hacemos es plantearnos que algo tienen que hacer porque les estamos dando, cuidado con ese argumento. Porque por esa misma razón, ¿por qué los jóvenes que tienen un paro del 56% no van a decir lo que dijo aquel ministro japonés? A ver si ustedes se mueren pronto. Y cito a un ministro japonés, luego se montó un pollo de impresión, pero fue capaz de decir esa barbaridad. ¿Por qué? Porque entramos en una lógica absolutamente económica. Y las lógicas absolutamente económicas no contemplan a las personas, les son igual. Entonces, por eso a nosotros nos preocupan los 20.000 parados, porque son personas. Si fuesen 20.000 tornillos, yo pierdo en eso 2 minutos. Entonces, la cuestión es la lógica, no tanto el... Ciertamente, en el tema de las rentas tendremos que debatir y debatir mucho, porque probablemente estemos haciendo cosas mal. Pero quizá
sea, mira, a mí me toca ir mucho por muchos sitios y, entre otras cosas, a las reuniones de Cáritas Española. Cada vez que voy a Cáritas Española yo paso vergüenza, porque es como ir de nuevo rico. O sea, en otras comunidades autónomas la situación de la gente que va perdiendo el empleo y tal, es de miseria, pero miseria, ¿eh? Ayudas de 35 euros mensuales. Claro, en esa situación yo creo que hay un debate abierto grande en el que yo creo que si ponemos en el centro a las personas vamos a ir encontrando espacios. Nos puede traicionar esa perspectiva económica de yo te doy porque tú haces. Creo que a eso hay que entrarle desde la gratuidad. Yo te doy porque necesitas. Y necesitas porque eres persona, no porque seas ni tan siquiera buena persona. Sí, claro. Pero si es posible eso, que tampoco es tan fácil ese tipo de cuestiones. Porque, por ejemplo, a las personas que tenemos aquí en situación, a los inmigrantes irregulares, por ley no les permitimos trabajar. Por ley. Hemos decidido que no trabajan. Luego nos quejamos cuando resulta que tenemos que ayudarles de otra manera. Y decidimos que se vayan. ¿Dónde ponemos la raya de la migración en un territorio como Álava? Y lo dice un guipuzcoano, también migrante y también por relación económica. Entramos en debates tremendamente complicados, que al final dan de comer a la extrema derecha, se lo han dado históricamente. Y terminamos haciendo una sociedad de los míos con los míos. La rompemos, la fragmentamos y al final la enfrentamos. O sea, estos discursos, en el largo recorrido, los tenemos que ir mirando muy despacito. Corremos unos riesgos tremendos de ir rompiendo elementos sociales muy, muy básicos. Y lo estaba diciendo Juan Antonio cuando hablaba de las pensiones. Sacar las pensiones del erario público, de la responsabilidad pública, convierte eso en un problema entre el pensionista y su mutua. Y se ha acabado. Y el ejemplo de eso lo tenemos con las personas que están peleándose para poder recuperar las famosas acciones estas preferentes. Eso se ha convertido en un problema privado que se va a hacer público vía judicial, porque ya hay una sentencia contra el BBVA y supongo que eso va a traer... Pero ya se había convertido en un problema privado, ¿no? Tenemos esa facilidad de sacar las cosas fuera. Muy demasiado largo, ¿no? Corto. Buenas tardes, Juan Antonio. Para ti va un poco la pregunta. Con las normativas que está sacando el Estado, el Gobierno, para las pensiones, estamos viendo que dicen que no hay dinero y por eso están de alguna manera limitando los derechos, ¿no? o las retribuciones que vamos a alcanzar. Es una pregunta un poco con rintintín. ¿Los políticos con 8 años les va a afectar esta ley? No. Javier, creo que eres Javier, ¿no? Sí. Ahora me he dado cuenta que eras tú. No, bien sabes que no les va a afectar esa ley. No se ha modificado en ese sentido nada. Pero eso Ojo, en el Parlamento Vasco sí ha habido una... Vamos, en ese sentido a los políticos vascos sí ha habido una modificación, pero vamos... digamos, esa diferencia va a ir también directamente al fondo de garantía de las pensiones o va a ser como si fueran pensiones no contributivas. No, es que están fuera del sistema de pensiones de la Seguridad Social. Vamos a ver, están fuera. Se consideran los años que están trabajando en ejercicio de su cargo representativo o de SINDAU, se consideran efectivamente años cotizados, pero y entonces se suman esto. Pero otra cosa es que luego lo que tú comentabas, que hayan determinados supuestos que con 8 años de cotización tienen derecho a una pensión. Hola, buenas tardes. No iba a hacer ninguna pregunta, pero al hilo de la intervención anterior, que se dice que los políticos con 8 años tienen... A ver, ¿qué políticos? Porque ni alcaldes, ni concejales, ni diputados de diputaciones, ni presidentes de diputación, ni los vascos. Esos
yo tengo mi pensión en función de los años que he cotizado a la Seguridad Social, y punto. Y encima el ayuntamiento me hizo una faena de no cotizarme 5 años. Pero bueno, al principio de la legislatura. Pero los políticos, no se puede decir los políticos, yo creo que son los del Congreso de Diputados y Senado. No sé exactamente cómo está ahora, ¿verdad? Pero el resto de políticos de todo el Estado, por lo menos lo que yo conozco, y aquí los vascos no tenemos ninguna compensación más que en función de lo que hemos cotizado a la Seguridad Social, como cualquier ciudadano, y como debe de ser, porque estoy totalmente de acuerdo. Pero yo creo que son cuestiones que hay que aclararlas, porque claro, parece que un concejal que ha estado 8 años en un ayuntamiento tiene un complemento de no sé cuánto. No tenemos nada, nada. Solamente está afectando al Congreso de los Diputados y al Senado, creo. No sé si lo han corregido, que lo deberían de corregir porque ya está bien, ¿verdad? Sí. Pero bueno. Sí, es María Jesús, creo, ¿no? Sí, vamos a ver. Es cierto lo que tú dices, que es el Consejo de Diputados y el Senado, en definitiva, el Congreso y el Senado, vamos, en una palabra. Pero, y es cierto que efectivamente aquí hubo ya una modificación en cuanto, no lo sé con detalle, no te puedo contestar con detalle, pero sí que hubo una modificación en cuanto al gobierno vasco, tanto el Lehendakari como consejeros, etcétera, etcétera. Es cierto también lo que dices, que efectivamente el concejal no, pero sí que hay unas cesantías, en el caso también del gobierno vasco muy generosas, respecto, como te digo, a consejeros y al Lehendakari. Ahora no te sabría decir con detalle, porque lo he leído, pero no me acuerdo exactamente con detalle, pero sí que hay unas. ¿Alguien más quiere...? Sí. Gracias. Buenas tardes. Lo siento, pero yo también voy de lógica económica. A ver, señor Armentia, hay un tema que no sé si, yo creo que no lo has dicho, referente a las EPSVs o planes de pensiones, que eso es porque las pensiones que tenemos los que estamos aquí, ya está el tema resuelto ya. Quiere decir que poco podemos hacer, más que si no estamos de acuerdo ir a protestar o lo que sea, porque no podemos hacer nada para incrementar un punto más o un punto menos y nada de nada. Ya está todo el tema, ya está todo el pescado vendido. Pero nos queda una pequeñita cosa. El que tenga un plan de pensiones privado, que todavía no lo ha sacado, ¿se sabe si la salida se va a dulcificar o no, ese tipo de cosas? ¿Cómo? No te he entendido lo último. ¿Se sabe si la salida? La salida es cuando uno se lleva el dinero, saca el dinero. Sí, entonces, es cuando te penaliza. Bien, pero hasta ahora, si sacas, puede ser el 60%, de lo que sacas, si sacas esta cantidad, si lo sacas en forma de pensiones es el 100% como un ingreso de trabajo. Pero esta mañana he oído por la radio en Madrid, además está hablándose que si lo quieren hacer, que lo quieren pedir como renta de capital. No sé si conocías algo del tema ese o no. No te sé contestar. Estaban preguntando, estaban pidiendo, No estaba reclamando a nadie, estaban pidiendo. Ya. No, bueno, es igual. No conozco. Vale, es igual. Voy a hacer una pregunta. Yo también para el señor Armentia. Le quería hacer, bueno, yo he tenido un contrato simulado indiferido, es como una cuña, no tiene nada que ver, para que lo entienda. Sí quería preguntar que hay problemas en la seguridad social, muchos problemas hay, pero lo que yo me pregunto, ¿por qué los 5.000 o 6.000 millones que deben a la seguridad social empresas, equipos de fútbol, no hay una legalidad que les pueda obligar a pagarlos? Si lo sabes, me lo contestas, y si no. Y para Ramón, ¿cómo no? No. Hombre, la otra, luego me contestas. Y para Ramón, yo creo que es que a veces aquí estamos la florinata vitoriana con la edad que tenemos, y yo me pregunto, igual que qué nos está pasando, ¿qué podemos hacer nosotros? Podemos hacer mucho, ya te he dicho otras veces, y sé que podemos hacer mucho, pero bueno, también me pregunto, ¿el qué? Yo me considero que obro dignamente con el tema ese, aunque a veces
pues me duele mucho, como creo que he comentado otras veces, y me duele mucho no poder hacer más. Como no se puede uno meter con los políticos, no puedes hacer uno nada porque igual te denuncian porque les estás insultando o haciendo un compromiso, pues bueno, quiero que me contestes el qué puedo hacer. Ha habido una sentencia espera un que segundo. permite protestar delante de las casas de los políticos. Bueno, vale, sí, ya ha salido favorable a que puedes decir lo que quieras, llamarle bonito todos los días. Y para, ¿cómo se llamaba el señor Santamaría? Correcto, le quería preguntar, en el tema de Sartu, lo que es el empleo, hay una coordinación entre la Lanbide y ustedes, ¿y qué pinta la Inspección de Trabajo en este asunto? Hay un estamento que es oficial, y vuelvo a meterme otra vez con los estamentos oficiales. Ayer era el tema de los alcaldes, que era por qué los municipios tienen tantos problemas y por qué hay ayuntamientos, 1.800 en este santo país, que están hipotecados completamente. Que no lo van a recaudar en impuestos durante 50 años. ¿Quién va a pagar eso? ¿Los pensionistas que hemos cotizado 40 años? Y nada más para los tres. Bueno, en lo que has planteado respecto a los clubes de fútbol o de otras entidades deportivas o demás, no hay ninguna norma especial por la cual no tengan que pagar cotizaciones a la seguridad social, o una vez de que son deudores no haya por qué reclamárselo. Es decir, ahí está la Tesorería General de la Seguridad Social y ahí está la unidad, en ese sentido, de recaudación, la unidad ejecutiva de recaudación. Entonces, ¿por qué no se les exige, si es que no se les exige, no lo sé, si es que no se les exige con la misma intensidad, con la misma insistencia, que al resto, a cualquier otra empresa o a cualquier otro autónomo? Pues no hay ninguna razón legal que ampare que eso sea así, Entonces, pues no te puedo decir otra cosa. Sí que es cierto que cualquier empresa que se encuentre en dificultades puede solicitar aplazamientos y fraccionamientos de pago. Hay un sistema de aplazamiento y fraccionamiento. Yo no sé si esos clubes concretos que puedan estar en esa situación, pues lo que tienen es concedido un aplazamiento o un fraccionamiento de pagos a la Seguridad Social. Es la única explicación. Si no es así y realmente, porque sí, lo que se comenta por ahí, pues el Madrid debe no sé cuál, el Barcelona no sé cuánto, tal, etcétera, no sé si... Pues no, si es de verdad así, no tendría ninguna... Ya, pero porque no hay vía ejecutiva para hacerlo, porque el conjunto de los ciudadanos no puede ir a los tribunales, por el coste que tiene. Ah, bueno. Entonces, siempre nos está quedando el pataleo al pueblo, ¿qué? No puede decir al alcalde en la calle, decirle, buenos días, señor alcalde, ¿por qué está haciendo usted esto? ¿Tiene que mirar de frente o hay que mirar al suelo? No puedes hacer eso. Hombre, entonces, a veces nos duele venir a estas jornadas porque, bueno, somos muy mayores. Yo creo que no somos muy mayores para... Un poco mayorcitos. No, ¿qué va? Son jóvenes los de nuestra edad, somos jóvenes. Los que son ya mayores que nosotros, esos empiezan a ser mayores. La tercera nosotros edad, somos todavía 70. jóvenes. Entonces, no, te quiero decir con ello que realmente... Bueno, el hecho de que seamos mayores no implica el que tengamos que aquietarnos ante cualquier situación que veamos que es injusta. Y claro que podemos, claro, y no solo el clásico recurso que se dice siempre, bueno, ya tienes el voto cada 4 años. No, podemos estar activos, podemos movernos, podemos reivindicar y podemos reclamar. Podemos y debemos, diría yo, si consideramos que hay una injusticia. Y hay cauces, y hay organizaciones de mayores, y hay organizaciones de pensionistas, y hay organizaciones de muchos tipos y se están moviendo, Se están moviendo. No sé, hace poco, en el mes de noviembre, noviembre y diciembre, hubo 2 manifestaciones, fundamentalmente gente pensionista, pero que no tenía por qué ser así, porque la nueva ley le afectaba también, bueno, pues que salieron a la calle en Vitoria. Ha habido en ese sentido proclamaciones de reclamación contra esta ley y que se puede seguir haciendo aunque la ley esté en vigor, efectivamente. ¿Quién no puede solicitar una derogación de la ley? Ya sabemos el sistema de mayorías que hay, pero nada es inamovible. Exactamente.
Vamos a ver, ¿qué se puede hacer? Se pueden hacer muchas cosas, lo dije la otra vez. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es enfocar bien las cosas. ¿Qué se puede hacer? Saludar a las mañanas. Mira, nosotros hicimos una campaña de la soledad. Nosotros trabajamos mucho en la soledad, sobre todo en una situación en la que el 60% de las personas que viven solas son personas mayores y las personas que viven solas en España son casi ya el 40% de los ciudadanos, con lo que nos vamos a encontrar con una sociedad tremendamente envejecida y solitaria. Nosotros hicimos una campaña que consistía en poner unos posavasos por los bares de Vitoria en los que lanzábamos mensajes como eso de que, oye, a la derecha tienes uno, salúdale porque igual hay conversación. Y lo leía uno cuando le daban el vino y miraba hacia la derecha. Y a veces eso, la reacción de los hosteleros en la evaluación que hicimos fue, oye, en los bares la gente hablaba y a los bares la gente venía, se tomaba un vino y se iba y de repente se ha creado... Ese es un ejemplo. Hay otros ejemplos de gente de vuestra edad, gente capacitada, gente que tiene además posibilidades, gente que suele tener nietos, que siempre es una dificultad, pero que están dando parte de su tiempo, seguramente parte también de su pensión, en lo económico. Pero además yo creo que tenéis que entender que podemos ayudar a la gente que está mal construyendo una sociedad más justa allá donde nosotros estamos, no solo eso. Y luego además que nuestro voluntariado, nosotros tenemos voluntarios que están estudiando leyes. ¿Para qué? Para poder hacer propuestas. Tenemos voluntarios que están estudiando cómo generar y mantener empleos, dirigiendo empresas y haciéndolo desde su voluntariado, empresas de inserción, en las que están en las juntas, en los comités, en los puntos de decisión. El voluntariado en el tercer sector no es solamente esa persona que acompaña a un mayor, que también, que entrega una ayuda, que también. Es un circuito tremendamente interesante, al que probablemente nosotros le hayamos hecho un flaco favor cuando salimos siempre en los periódicos hablando de las ayudas, de las rentas, de las bolsas de alimentos, de lo otro y lo de... Esto es mucho más complicado, mucho más interesante y con unos espacios absolutamente espectaculares. En Cáritas de Vitoria hay un grupo de personas que han trabajado en el ámbito de la banca, en lo comercial, en edad, que siguen haciendo su trabajo. Se van a discutir con el director de un banco para solucionar un problema hipotecario. Y se van a hablar con 25 empresas a ver qué podemos hacer en eso que se llama la responsabilidad social corporativa. De forma que podemos colaborar y van generando un tejido impresionante, un tejido espectacular. Todo eso también es trabajar por los más pobres y trabajar por los últimos. Si tenemos la imagen de qué puedo hacer yo en las 2 horas que tengo libres y a quién puedo acompañar, pues igual estoy errando el tiro. Y termino con un ejemplo. El sábado hubo un curso de nuevos voluntarios. Cuando se apunta gente voluntaria a Cáritas, un sábado a la mañana estamos con ellos y les explicamos pues dónde se van a meter, qué es lo que hay, cómo tal. Y uno de ellos termina el curso y dice, si yo llego a saber que Cáritas tenía la profundidad de análisis que tiene, hubiese venido antes. Pero eso la culpa no es suya, el error es nuestro. Vale, gracias. Has comentado la relación de Sartu-Lanbide. Lo que no he entendido muy bien es lo de la inspección de trabajo. Pues me refería concretamente a la corrupción que hay en el mundo del trabajo. Hay una corrupción tremenda y no hay una inspección que controle todo eso. A veces hay más desempleo del que está ficticio. Sí, Por eso es lo que quiero que me puedas explicar si tienes un conocimiento. Yo algo conozco, pero simplemente hablo como tercera persona y entonces no me atrevo a dar datos y análisis comparativo de la cosa. Blaine. Sí. Nosotros la colaboración que tenemos con Lanbide es de entidad especializada, ¿no?, en la atención a ciertas personas, a colectivos con determinada dificultad, ¿no? También como entidad somos promotores de empresas de inserción, de programas de empleo y formación, en los que entra ahí la contratación. A la hora de... Luego también tenemos un servicio de intermediación, contacto con empresas que te solicitan, ¿no?, personas para un perfil, para un puesto de trabajo con unas condiciones, con unos requisitos. Unos son muy buenos, puestos muy buenos, otros son, pues siempre te dejan una duda. Lo que sí siempre pedimos es que haya contrato, ante la duda y tal. Sí que a la hora de trabajar con las personas, cuando te comentan, ¿no?, en esa relación continuada que hay con ellas para su itinerario, ¿no?, personal de inserción, te comentan pues que han encontrado un trabajo
una empresa, en un sitio, con unas horas, que no hay contrato, pero bueno, la persona lo ha decidido. Nosotros siempre le asesoramos de lo interesante y lo importante que es, pues eso, ¿no? De que esté todo legal, la cotización y demás. Pero claro, nunca nos atrevemos a dar más paso porque claro, yo no me encuentro si yo estuviera en su situación, yo no sé lo que haría. Entonces, nosotros no somos quien para juzgar ni para denunciar, somos para informar, para acompañar, para poner que la persona sea conocedora de los pros y los contras. Pero hasta que uno no está en esas situaciones tan complicadas, lo que no gestionamos son ofertas sin contratación. Eso, vamos, ahí eso... Y todos nuestros programas de empleo y formación son, según el convenio de referencia, en las empresas de inserción también es convenio de referencia y bueno, aparte de que toda nuestra información, todos nuestros datos son transparentes, o sea, están a disposición de cualquier persona y desde luego otra cosa no tenemos, pero auditorías, aparte de una que hacemos propia voluntaria, del Fondo Social Europeo, de la ANVIDE, de diferentes sitios, de la Diputación, de todo. O sea, auditorías están todas ahí, sí que no hay lugar a dudas otra cosa no, con lo que ese trabajo lleva, ¿eh? Pero bueno, sí que la situación de las personas, cada una tiene una situación y a veces, hasta que no se está en esas situaciones, nunca se sabe uno qué decisión tomaría y si actuaría de la misma manera que atiende esa persona. También hemos tenido inspecciones de trabajo y nunca ha habido problemas. Con nuestros, en concreto, con nuestros programas de empleo y formación, hace años que la situación de las personas inmigrantes, pues había una llegada muy importante de personas inmigrantes, ¿no? Entonces, sí que hemos contribuido a que las personas tuvieran el acceso a la regularización a través de nuestros programas de empleo y formación. En aquel momento, con un contrato a jornada completa de 6 meses, era suficiente. Sí que tuvimos no iba a decir pelea, pero sí que tuvimos nuestros más y nuestros menos con la subdelegación, porque la subdelegación de trabajo, siendo que en Álava es una subdelegación que yo creo que es hasta diría inclusiva, ¿no? Que yo la veo que sabe, escucha, atiende y ha hecho todo lo que ha podido. Y sí que ahí tuvimos una situación porque, claro, hemos contribuido pues igual a más de 40 personas que han conseguido su regularización a través de, ya te digo, programas de empleo y formación, ¿no? Financiados por la ANVIDE en este caso. Y sí que han venido a ver la contratación, a ver todos los permisos y nunca hemos tenido ningún problema. O sea, en ese sentido, ahí han estado y bueno, o sea, nosotros desde luego otra cosa no queremos, pero que todo esté impecable, sobre todo, y no por nosotros, sino por las personas. Esa es nuestra prioridad. Vale, pues gracias. Está para Ramón. Creo que ha soltado una frase que ha dicho que el sistema no tiene oposición y puede tener varias lecturas y me interesa tocar la parte de que yo me encuentro como opositor, ¿no? Entonces, yo en los círculos que me muevo no encuentro a nadie que esté satisfecho con lo que está ocurriendo, salvo que alguno que esté callado y puede estar callado porque no quiere opinar o porque votó al sistema que hay y realmente es respetuoso con lo que ha salido. Pero, por ejemplo, aquí en una provincia de al lado se identifica un problema que es calle y alcalde y se soluciona el problema. Yo creo que lo más inteligente que ha pasado aquí, en mi opinión, en mi modesta opinión, es que lo único que se ha hecho con reflexión ha sido crisis, deuda pública, prima de riesgo, Bankia, Merkel, Portugal, Italia. Y yo me pregunto, como respuesta a eso que tú has dicho, ¿quién es mi enemigo? O sea, mi enemigo me refiero en el sentido de prosperidad, de progreso, de oposición, de sistema. Entonces, el ciudadano se encuentra con que no sabe a quién es recurrir. Recurre a la prensa, recurre al telediario, recurre a no sé qué, y está el cúmulo de información deformante que no eres capaz de captar, con lo cual te apartas. Y al apartarte te hace el vulnerable y sigo con la misma, es decir, ¿quién es mi enemigo?
¿quién me estaba a mí haciendo esto? Y no sé quién es. Vamos a ver, cuando yo digo que el sistema no tiene oposición, a lo que me estoy refiriendo es a que los discursos alternativos en estos momentos están vivos. De hecho, hay una línea de trabajo y una línea de trabajo importante, luego te contaré una anécdota en este respecto, que está gestionando dos conceptos, el de la economía solidaria y el de la economía sostenible, que está generando dinámicas de producción. Pero a la vez nos encontramos con que generamos dinámicas de producción dentro de un sistema. O sea, el sistema sigue siendo el sistema de intercambio, el sistema de mercado. No quiero hablar de capitalismo o de dentro del mercado. Entonces, cuando nos encontramos con posiciones ajenas a lo que son los espacios de realidad, el mercado se mueve con una facilidad increíble. Mira, yo tengo 53 años. Cuando yo tenía en el año 78, 20, 22 años, había un grupo que se llamaban los Sex Pistols. Unos tipos con unas crestas impresionantes, con unas cazadoras de cuero, un montón de clavos. Como no les dejaron cantar el Dios salve a la reina en suelo británico, alquilaron una barca y lo cantaron en el Támesis. A los 2 días, las grandes superficies estaban todas vendiendo crestas, vendiendo cazadoras de cuero y vendiendo cinturones de clavos. O sea, la capacidad que tiene el sistema de engullir cualquier tipo de contestación es tremenda. Y además es tremenda, fijaros, dos efectos. Hablando de la provincia de Alao, por ejemplo. En el Gamonal, la Asociación de Vecinos del Gamonal abandona las movilizaciones cuando empieza a generarse un nicho de violencia. ¿Por qué? Porque la violencia también desestabiliza la contestación social. ¿Y de dónde emana la violencia? El discurso oficial es de grupos anarquistas de Castilla y algunos quizá venidos de Euskadi que se juntan casualmente en torno a una parroquia. Con lo que Pero eso es información de los medios. Yo no sé si eran guardias civiles y policías nacionales vestidos de mortadelos, que así utilizan ellos la palabra en el argot, que se meten y revientan una manifestación. No lo sé, pero eso pasa. Pero ocurrió lo mismo con el 15M y el 25O, cuando hubo la bronca en la puerta del Parlamento de Cataluña, si no me equivoco, y después las cargas policiales en torno al Congreso, etcétera, etcétera. Entonces, en ese humus, yo creo que tenemos que movernos inteligentemente, pero tenemos que movernos y hay posibilidades. Y en esas posibilidades también se nos están abriendo unos horizontes que son completamente distintos. ¿Quién me iba a decir a mí, secretario general de Cáritas de Vitoria, que me voy a tener que sentar en una mesa con Inditex? Amancio Ortega. Y que me voy a sentar en una mesa con Inditex porque yo tengo Cáritas tiene una dinámica que está ayudando a mucha gente y Inditex tiene un problema que igual se lo podemos solucionar. Nosotros estamos consiguiendo generar empleos gestionando ropa de segunda mano. Inditex tiene un problema cuando pasa la temporada porque no sabe qué hacer con su ropa de segunda mano. ¿Quién me iba a decir a mí que esa conversación iba a ser posible? Sabiendo que me encuentro con alguien que tiene una lógica completamente distinta y con la que habrá que trabajar con un cuidado impresionante. La crítica que se me va a hacer es sí, pero Inditex está explotando a todo el mundo en la construcción de las cosas. Vamos a ver, John Sobrino, teólogo, compañero en El Salvador de Yacuría y de tantos, le preguntaron qué podíamos hacer en el primer mundo por el tercer mundo y la respuesta fue contundente: suicidaros. ¿Eso qué quiere decir? Que esa dinámica es una dinámica en la que estamos establecidos. Conociendo la partida, las contrapartidas con Inditex tienen que ser: deja de generar espacios de vulnerabilidad para las personas si quieres trabajar con nosotros. La capacidad que nosotros podemos tener de mover grandes empresas es mucho mayor de la que queremos. De la que creemos, y mover sociedades mucho mayor que la que creemos. Nosotros tenemos un valor que es un intangible impresionante, y es la legitimidad que nos da el no meternos nada en el bolsillo y estar todo el día intentando que otra gente tire para adelante. El día que en el tercer sector o en Cáritas eso se rompa, nos hemos hundido en la miseria. Pero mientras tanto vamos a poder hablar de tú a tú, casi con cualquiera. Y esas dinámicas son las que nos están moviendo. Y respecto a quién es mi enemigo, no sé ni si no soy yo. Vamos a ver. Todos vosotros tendréis un dinero guardado en algún sitio, más o menos,
que puede ser un fondo, una caja de ahorros con la cuenta, un tal o un cual. No tenemos ni idea de cómo se está moviendo eso. Lo que sí sabemos es que antes era más fácil, porque cuando yo nací, yo soy de Legazpia, todo el mundo conocía a don Patricio Echeverría, que vivía en un chalet que estaba en lo que hoy se llama Avenida del Trabajo, entonces era la Cuesta Santa Cruz, y era un señor al que se le veía en el pueblo. Era el dueño de todas las fábricas y era el que, con lo que si las cosas iban bien, todo el mundo ahora decía Patricio Echeverría, si las cosas iban mal, todo el mundo sabía quién era Patricio Echeverría. Hoy, aquella empresa es un cacho de Gerdau, igual que Forjas. Otro cacho del Grupo Siderúrgico Vasco, GSB. Otro cacho sigue siendo Patricio Echeverría Sociedad Anónima. Otro, o sea, ¿quién es el Patricio Echeverría al que yo le podía ir a...? Entonces, ¿y cuál es el problema? Que luego me encuentro con que, y es una noticia que tiene que ver con una empresa de componentes electrónicos belga, resulta que una empresa belga la han cerrado y la han cerrado en un territorio en el que hay una caja de ahorros que es la mayor accionista de esa misma empresa, con lo que resulta que los trabajadores y quienes la han cerrado, cerraban casi el círculo. Y lo han cerrado porque para salvar parte de los fondos de esa caja, lo que han hecho es vender las participaciones en la empresa, que ha comprado una multinacional que lo que le interesa es cerrar, punto. Entonces, la vida es complicadísima en estos momentos. Yo creo que tenemos que tener la atención puesta y yo en eso no avanzo más allá de decir, vamos a ver, trabajemos para que las personas puedan vivir mejor. Esa es nuestra pelea. Y ahí peleémonos con quien nos tengamos que pelear, que a veces es el ayuntamiento, otras veces es la Diputación, otras veces son algunas empresas, pero otras veces también somos nosotros mismos, que nuestras inercias nos dan comodidades, ¿no? Ese es un poco el juego. Y estar muy atentos porque en este juego podemos terminar jugando en nuestra propia contra, que es uno de los grandes problemas que en un momento dado ves. O sea, te encuentras con que hay dinámicas tuyas que se te vuelven en contra si las analizas despacio. Y haciéndolo con gran voluntad. Y además dicen, pues denúncialo. Te puedes cargar el mecanismo básico de solidaridad. Porque si a la gente le transmitimos que le toman el pelo, la gente no se va a mover. Entonces, en esas situaciones hay que decirle a las personas que avancen en la medida en la que puedan. Los enemigos yo los tengo poco claros. El objetivo lo tengo absolutamente claro. En estos momentos el objetivo para nosotros es que hay 20.000 personas en Álava con un futuro muy complicado. Y esa responsabilidad es nuestra. No solo nuestra, pero yo no puedo ir por el mundo diciendo los banqueros, los políticos, no. Esos también, pero a nosotros en lo que nos toca. Que es acompañar, que es ayudar, que es, otra vez, que es gracia, que es amor, ese es nuestro espacio. Incidiendo un poco en el tema de qué hacemos con nuestros pequeños ahorros, que evidentemente hay un señor que no sabemos dónde está y que hace lo que quiere en función de su conveniencia, independientemente de que nos perjudique a nosotros. ¿Qué alternativa nos queda? ¿Ir a la banca cívica o volver a meter nuestros dineros debajo del colchón? Yo tendría que hacer propaganda de la banca ética. Me toca. Pero también entiendo que meter dinero en un banco que no tiene ninguna sucursal en Vitoria genera un problema de impresión. Vamos a ver. En Europa hay parada una normativa que pretende regular la cuestión económica. Si nosotros, por ejemplo, fuésemos capaces de llegar a un acuerdo, que no va a ser fácil, pero tampoco era fácil. En la década de los 70 se hablaba de la tasa Tobin, que había que poner a los capitales. Con ese nombre no, pero se ha empezado ya a tasar los movimientos de capitales. La Unión Europea lo decidió el año pasado. Y hubo un muy buen artículo de Vidal Foch en El País que lo subrayaba, porque en todo el ruido europeo hay a veces decisiones que se toman muy importantes y que no han quedado reflejadas en los medios y por tanto no nos hemos enterado. Pero ha habido correcciones serias en Europa a los movimientos de capital. Un elemento sustancial sería eliminar la moneda. ¿Por qué? Porque el dinero de plástico se controla en el 100% y el negro todos son papeles y monedas. Y eso es una decisión relativamente sencilla de tomar,
porque de hecho pagamos con plástico ya el 90% de nuestras transacciones, en los restaurantes, el tal, hasta en la autopista. Entonces, esos elementos nos ayudarán. Hay posibilidades, hay posibilidades. Ahora, ¿qué podemos hacer con nuestros dineros? Pues con nuestros dineros vamos a poder hacer lo poquito que podemos hacer. La única solución de no mancharte es tenerlo debajo del colchón. Pero yo prefiero mancharme, en el sentido de, dentro de lo que hay, yo prefiero intentar acercarme a la entidad que más decente me parece, sabiendo que indecentes casi todas. Pero no me voy al Shanghai Bank, que sé en qué juega, pues me quedo en una cosa más controlable. Y si luego resulta que además tengo una entidad en la que puedo conocer a alguna gente a la que le puedo dar la paliza en un día, en el sentido de ¿qué estáis haciendo con...? Pues también tengo una posibilidad. O sea, yo creo que esa es nuestra única solución. Meter el debajo del colchón, yo creo que solo sirve para alimentar ratones. No se me ocurre mucho más. Bueno, ¿hay alguna cuestión más candente? Se ha puesto caliente la cosa, sí. Bueno, entonces vamos cerrando el acto, las jornadas. Bueno, tú puedes sentarte ahí si quieres.